Bienvenidos a un video más de aquí del canal Tiflo Educa. Mi nombre es Edwin Valdés, tiflólogo, ingeniero de sistemas y soy una persona totalmente ciega. En el video anterior hablábamos de la descripción y lo importante que es para la persona ciega. Es necesario que a las personas ciegas, así como yo, nos puedan decir qué está a la izquierda, qué está a la derecha, qué está arriba, qué está abajo, para nosotros poder tener un punto de referencia. Mencionaba en ese video y que me parece fundamental, es que usted entienda que normalmente uno asocia la información con recuerdos. Quizás usted cuando va a una casa, usted tiene un recuerdo como quizás el color de la casa, el árbol que está fuera de la casa, algún detalle visual, información que nos perdemos las personas ciegas si no hay una descripción allí. Hoy voy a hablarles de qué importancia tiene elaborar material tangible a la persona ciega. A veces decimos, cuando estamos en el rol de docentes, y si usted es un papá, si usted es una mamá responsable y quiere aquí eh, decirnos también que usted está formando parte de la comunidad Tifloeduca y pudiendo recoger información para ayudarle a su hijo, es bueno que lo deje en los comentarios desde donde nos ve y si es docente o si es madre de un chico con discapacidad visual. En el aula de clases o en cualquier lugar, podemos tomar, esto es un borrador de tablero y yo puedo con esto hablar de una línea vertical, una línea horizontal. Puedo hablar de algo blando, de algo sólido, puedo hablar de un rectángulo, puedo hablar de diferentes cosas y casi siempre esperamos tener material elaborado, comprado o traído por el colegio para poder impartir una clase. Las personas con discapacidad visual suelen ser muy llevadas, muy vinculadas al tacto y al oído. Pero les decía hace un momento, ustedes tienen un elemento, y digo a las personas que ven, que tienen un elemento importante que es la vista para poder enlazar una historia. Quizás lo que decía ahora de una casa. Cuando voy al bosque y siempre se imaginan un bosque, árboles, animales, un elefante y se imaginan un elefante. La persona ciega necesita tocar. Acá, les decía yo en el video anterior, les mostraba esta pieza, que es un fondo azul con cartón paja y está enmarcado con un tablero de esos tableros acrílicos que venden, que tienen imán en la parte donde uno escribe, y de esa manera se elaboró esto. Ya les explicaré a detalle otros puntos importantísimos de este material, pero con esto usted puede explicarle algo tan necesario como la estructura de un computador a nivel de software. ¿Cómo usted le explica a un estudiante que la parte que no es tangible usted sí la puede ver y que se hablan de iconos? Por ejemplo, aquí yo puedo hablar de 4 iconos, puedo hablar de un quinto icono que está en el centro de esos 4 iconos iniciales y le puedo permitir a la persona decir, bueno, si usted quiere arrastrar un icono hacia la derecha, usted lo puede hacer. Si quiere arrastrar un icono hacia abajo, usted lo puede hacer. ¿Y cómo lo puede hacer? Tomas el mouse y haces una de las clases. Pero lo impactante de esto es que va a tener un recuerdo el estudiante con discapacidad visual de cómo está estructurado un escritorio en Windows, y aparte de eso va a poder usted hablarle con tranquilidad del concepto de arrastrar, de líneas horizontales. No le sirve solamente para hablar de tecnología, sino para hablar de posiciones. Quizás iba a hablar de los puntos cardinales, dónde está el norte, el sur, el este, el oeste. Todo eso lo va a poder usted manejar con un elemento tan sencillo como esto, porque no es un material que se va a dañar, a deteriorar. ¿De qué está elaborado esto? Estos son unas piezas de cartón paja con imán. Tiene imán de las neveras en las puertas, tienen un imán
Por aquí tengo una pieza, ya les voy a mostrar por acá. Por acá tengo una pieza, un pedacito de imán. Esto está en la puerta de la nevera y usted puede ir a algún lugar donde trabajen con neveras, donde las reparen y pedirlo. Lo recortas, no es difícil de cortarlo, y luego de estar ya en las piezas pequeñas que necesitamos, vamos a poder elaborar el rectángulo, el círculo, la forma que usted quiera, ya eso es creatividad de cada quien, y poder tener un icono que te permita pegar en la parte posterior dos líneas de imán de nevera conforme a que se pueda pegar a la plataforma que venimos hablando, que ya les había mencionado, que es un tablero imantado que los venden y que puede servirle de material por mucho tiempo y para diferentes actividades. Con esto puedo elaborar hasta un estadio, puedo hablar de las medidas de una cancha, puedo traer aquí una especie de maqueta. Aparte de eso, de pronto podemos mostrar Word y creo que, espero no ponerlo de cabezas, creo que va así. Entonces, aquí tenemos ya, si alguien le da clic a Word, ya podemos ver de una forma tangible, porque esto tiene FOMI, esto tiene por aquí la parte de ver, de insertar, de editar y de otros elementos como la regla que está en la parte superior y una regla que está en la parte izquierda que le va a permitir a la persona manejar el interlineado, el margen, pero son cosas que le va a ayudar a una persona totalmente ciega de entender qué es darle clic a Word y que se abra y que se está tapando con la ventana de Word, se está tapando los iconos y el escritorio. Y no solo eso, sino que cuando usted minimice la ventana de Word, va a tener otra vez los iconos y va a poder llegar al escritorio y va a poder tener por aquí el menú de inicio, que cuando usted le da clic, también por allí teníamos la pieza, pero no lo vamos a presentar por cuestiones de tiempo. Sin embargo, es fundamental palpar. La persona ciega es muy de mantener contacto, de poder relacionarse, de poder tener algo para crear ese vínculo con la información que usted está dando. No es lo mismo que diga, bueno chicos, tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos, pero no sé en qué forma están puestos, no sé en qué posición se encuentra, no sé si es una cuadrícula, no sé, no puedo grabármelo. Entonces yo debo decirle al estudiante, Edwin, vamos a hablar de 5 elementos y tengo uno debajo del otro haciendo una sola columna de los 5 elementos que vamos a hablar. Si lo tengo en cuadrícula, pues busco la forma de expresarlo. Ahora, cierro con esto, es importantísimo no etiquetar al estudiante. No debo estar diciendo cada vez que voy a hacer una descripción, que voy a pasarle un material, decir, Edwin, esto lo elaboré porque usted no ve. Edwin, esto lo elaboré para ti. Voy a hablar ahorita con Edwin. La clase que voy a explicar ahorita es para Edwin. No. Lo ideal es que puedas explicarle a todo el salón sin etiquetar, sin nombrar, sin decir, voy a enfocarme en Edwin, sino que la descripción, el material, la estrategia, hay estrategias que ya hemos mencionado en el canal que le van a servir a todos, pero inicialmente pensamos en que a Edwin le servirá. Sí, sí le sirve esa estrategia. Ok, entonces si le sirve a él y le es útil a los demás, esa es la que vamos a aplicar. Pero vamos a tomar como referencia, diría yo, el caso más complejo, en este caso el estudiante con discapacidad visual. Basándonos en él, si ya todo el resto de los estudiantes pueden participar con esa estrategia, usted lo va a hacer muy bien. No mencione el estudiante para que no se sienta incómodo él y no vea que hay una preferencia porque va a generar un celo entre los estudiantes. De eso hablaremos en otros videos, por qué no se debe hacer, qué sí y qué no. Y voy a estar creando más videos según los comentarios que me dejes allí. Escríbelos y dime qué otro tema, qué te gustaría o qué necesitas.
cuáles son las características de tu estudiante, en qué grado está, qué materia estás impartiendo, qué se te dificulta. Vamos a ayudarte con todo esto. Espero nos puedan contactar también al correo electrónico o nos visiten a nuestro sitio web tifloeduca.com. Nos vemos en el próximo video.